Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola, muy buenos días a todos y todes. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Y bueno, el día de hoy estamos muy felices de comenzar un nuevo programa, como en el que a cada sábado entregamos un poquito de nuestro conocimiento, ya que somos un programa desarrollado por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Mi nombre es Denise Agurto y el día de hoy estoy acompañada con Jessica Ramírez. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, buenos días, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Quisiera saludar a nuestra invitada el día de hoy. Ella es María Antonieta Rifo, quien es médico con un magíster en nutrición y nos viene a acompañar y a entregar sus conocimientos y a expandirse sobre un tema muy entretenido e interesante, que es ejercicios en el embarazo. ¿Cómo está, profesora? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por acompañarnos y haber aceptado nuestra invitación. Así que estamos muy felices de poder conversar con usted sobre este tema. Y antes de comenzar, Denise, ¿nos podrías mencionar las redes sociales? Sí, por supuesto. Bueno, en Instagram estamos como @frecuencia nutricional, todo juntito, en Spotify y YouTube como Frecuencia Nutricional, y en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio UD Chile. Y finalmente, antes de comenzar, quisiéramos mencionar a uno de nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa sea realizado. Estoy hablando de la Corporación Grupo Chileno de Trabajo de Aterosclerosis, que promueve la salud y prevención de la aterosclerosis y sus complicaciones cardiovasculares. Y bueno, vamos a presentar el tema de hoy, que es ejercicio del embarazo, un tema que es muy importante tanto para la población general como para la población que vamos a ver hoy día, ya que es uno de los pilares fundamentales en lo que es la salud y el bienestar. Así que en este caso, en las embarazadas, que es muy importante también porque se ha visto cierta tendencia de malnutrición por exceso, así que es muy importante resolver varias incógnitas sobre este tema. Así que partamos. Ya. Le vamos a hacer la primera pregunta a la profe, que es, ¿qué cambios fisiológicos ocurren durante el embarazo? Bueno, de partida el tema del embarazo es un tema bastante amplio. Se producen varios cambios en la mujer durante el embarazo que tenemos que tener presente, porque además el embarazo es algo dinámico, ya se van produciendo distintos cambios dependiendo del trimestre en que se encuentra la mujer. Es muy distinto el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre, ya en cuanto tanto a las modificaciones anatómicas, fisiológicas y de ánimo que va a tener la mujer. A modo general sabemos que se va a producir un exceso de peso, ya un aumento del peso que va a ser normal, que es justamente por la vida que está gestando la mujer, pero este aumento de peso va a ser de forma rápida, que solamente dura unos poquitos meses, y que además va a estar localizado principalmente en la zona abdominal, por el aumento del tamaño del útero. Esto va a producir una reacomodación a nivel de todos los órganos, a nivel interno, y por eso se van a producir también varios cambios a nivel cardiovasculares, a nivel respiratorio. La mujer va a ir más veces al baño, por ejemplo, porque va a tener la vejiga un poquito más comprimida. También se va a producir estreñimiento en la mujer y se empiezan a producir edemas a nivel de las extremidades, ¿ya? Vamos a ver una mujer que empieza entonces a subir rápidamente de peso, y también a través de las hormonas se producen aumento de progesterona, aumento de relaxina, que van a producir que las articulaciones de la mujer también sean mucho más móviles y más flexibles, ¿ya? Para permitir justamente el aumento de este volumen, este aumento del útero, y permitir la gestación de esta nueva vida. Entonces la mujer vamos a ver que va a estar un poco más cansada, ¿ya? Porque va a tener un aumento de su trabajo a nivel del corazón, va a aumentar su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca. Es una mujer que en general también no va a estar acostumbrado a este peso que va a tener encima, y se pueden producir entonces modificaciones también como este aumento de volumen y aumento de la probabilidad de tener una anemia, ¿ya? Eso también produce mayor cansancio en las mujeres, van a tener más sueño, por ejemplo, van a sentir que no se pueden concentrar bien,
que justamente es algo normal porque obviamente está gestando una nueva vida. Claro, es muy importante tomar en cuenta lo que menciona de que puede sentirse más cansada. Entonces puede ser esto factor de que quizás en esta población el ejercicio no sea muy, no se desarrolle tanto, y es lo que hay que tener también en cuenta para también hacer más consejería sobre este tema. Exactamente, hay muchas mujeres de hecho que cuando les hablamos un poco como que hagan ejercicio durante el embarazo, nos miran un poco como raro porque efectivamente ellos están muy cansadas, no les da el tiempo de repente o tienen muchas ganas de dormir, ya el hecho de estar en reposo, ya están con una respiración más agitada, con un corazón un poquito más agitado, entonces hablar de ejercicio es un poco más complicado en ese sentido porque tenemos que convencerlas de todos los beneficios que va a tener el ejercicio en ese sentido. Y algo, una diferencia para que tengamos buenos los términos, ¿cuál es la diferencia entre actividad física y ejercicio? Porque a veces se toman como sinónimos. Exactamente, muchas veces la tomamos como sinónimo, pero tenemos que diferenciarla y sobre todo, ahora que ha ocurrido la pandemia y todo, como que las diferencias son mucho más tangibles en ese sentido. Cuando hablamos de actividad física, hablamos de toda actividad que genera un gasto calórico, energético, ¿ya? O sea, todo lo que sea contracción muscular. Estar de pie, caminar, lavar la loza, hacer el aseo, o sea, todo lo que genere movimiento es estar haciendo actividad física en sí. Y por otra parte, el ejercicio como tal va a tener un objetivo, ya es un movimiento más estructurado que tiene como objetivo mejorar la condición física, que puede ser, por ejemplo, mejorar la condición cardiorrespiratoria, mejorar la fuerza, por ejemplo, o aumentar la masa muscular, mejorar la flexibilidad, el equilibrio. Entonces, tiene como un objetivo claro en relación a la actividad física, que generalmente es moverse y salir un poquito del comportamiento sedentario, que es lo que nosotros llamamos cuando la persona está sentada o acostada, por ejemplo, mirando tele o haciendo una inactividad, que genera un gasto energético bajito, ¿ya? Nosotros hablamos menos de 1,5 meses. Ah, ok, o sea, todas las actividades que son como de la vida diaria también podría considerarse actividad física si es que genera algún movimiento, contracción. Exacto, y eso es súper importante considerarlo porque muchas veces, sobre todo ahora en pandemia, hay personas que empezaron a hacer un ejercicio como tal, hicieron 45 minutos o una hora de ejercicio al día, por ejemplo, pero el resto de las 23 horas están en comportamiento sedentario. Entonces, en ese caso nos quedamos un poquito cortos, no es suficiente, ¿ya? Entonces, además de hacer una rutina de ejercicio, lo ideal es que también tengamos actividad física durante el día, o sea, nos movamos durante el día. ¿Y cuál es la importancia de realizar el ejercicio en el embarazo? Bueno, es súper importante porque además vamos a tener tantos beneficios para la mujer, para la madre gestante, como para el feto, ¿ya? Para la madre, en general, se habla del ejercicio, sobre todo ahora en mujeres embarazadas, que muchas se embarazan con un exceso de peso, o otras se embarazan con peso normal, pero tienen un excesivo aumento de peso durante el embarazo. Justamente el ejercicio me va a ayudar a contrarrestar un poquito esto, disminuyendo las complicaciones asociadas a este aumento de peso. Disminuye el riesgo de diabetes gestacional, por ejemplo, durante el embarazo, disminuye el riesgo de hipertensión y de preeclampsia durante el embarazo, que sabemos que son patologías que van a afectar directamente a la mujer y además al feto, ya que pueden producir daño o incluso pueden producir la pérdida del feto. Por otra parte, además de mejorar como el perfil metabólico y de enfermedades cardiometabólicas, también va a mejorar la dinámica respiratoria y cardíaca de la mujer. Entonces la mujer se va a sentir menos cansada, con menos sensación de falta de aire, va a mejorar su capacidad cardiorrespiratoria y va a disminuir justamente los riesgos asociados a eso. Muy común, por ejemplo, es que las mujeres además presenten muchas molestias musculoesqueléticas, que son obviamente parte de, porque aumentan de peso muy rápido, se producen estos aumentos hormonales, como yo les decía, de la relaxina, la progesterona. Entonces empiezan con dolores pélvicos, como la pubalgia, dolores lumbares, dolores de espalda. El ejercicio justamente también va a disminuir el riesgo de tener estos tipos de dolores. Y se habla mucho también que ayuda en la salud mental de la mujer,
hay muchos trastornos ansiosos y trastornos depresivos, no solamente postparto, que es el como más conocido, sino que también existe un trastorno ansioso y depresivo durante el embarazo. Y el ejercicio también me va a ayudar un poco a contrarrestar esto. Y por otro lado, también me va a ayudar en la salud fetal, ¿ya? Mejorando la frecuencia cardíaca fetal, me mejora el peso de nacimiento, e incluso los últimos estudios han demostrado que optimizaría el desarrollo nervioso del feto. Y esto mejoraría después la respuesta a los estímulos ambientales cuando el feto nace, cuando el niño nace. ¿Ya? Entonces, no solamente estamos hablando entonces durante el embarazo, sino que a futuro vamos a ver un niño que responde mejor a estímulos y disminuye el riesgo también de enfermedades cardiometabólicas, mejorando la parte que nosotros hablamos como la epigenética, ¿ya? O sea, mejoramos el perfil de ADN a nivel del feto. Ya, es súper interesante y importante saber esto porque comúnmente la gente no sabe y, por ejemplo, en el caso de la mujer que muchas veces sufre como depresiones o dolores de espalda, no sabe que con el ejercicio pueden ayudar a disminuir esto y aparte pueden tener beneficios para el feto y tampoco la gente lo sabe. Entonces es súper importante visibilizarlo. Exacto, además muchas veces me ha pasado, por ejemplo, de mujeres embarazadas, bueno, ahora que yo también estuve embarazada, dentro de los mismos grupos de mujeres, que claro, que empiezan con dolores musculoesqueléticos y eso piensan que las limita y que son contraindicaciones para hacer ejercicio. Entonces dicen, no, no puedo hacer ejercicio porque estoy con una pubalgia, porque estoy con un dolor lumbar. Al contrario, el ejercicio es el tratamiento justamente para poder aliviar todas esas molestias musculoesqueléticas que son bastante comunes en el embarazo, en verdad. Sí. Se tiende a limitar la gente en vez de hacerlo. Y bueno, me surgió una duda porque igual las mujeres tienen un mayor requerimiento energético desde el segundo trimestre y el tercer trimestre. Entonces, ¿cómo podría influir el hacer ejercicios con ese requerimiento energético? Igual, por ejemplo, Bueno, perdón. no, dime nomás. Es que uno como nutricionista igual ya tiene como las fórmulas de cálculo de requerimiento energético y claro, se le suma como un factor. Pero entonces en este caso, si es que desarrolla actividad física, ¿cómo podríamos considerar eso en el requerimiento energético? Bueno, es súper importante lo que te dices porque efectivamente, como yo les decía al principio, tenemos que considerar que el embarazo es dinámico. Entonces va cambiando a través de los trimestres. En general, el primer trimestre la mujer está con muchas náuseas. Esto es lo general, ya puede que hayan excepciones obviamente. Entonces, no hay un aumento importante del peso, incluso podría haber una baja de peso en ese instante. Lo ideal sería que la mujer se mantuviera en el peso y empezara con una actividad física que sea más o menos liviana. ¿Ya? Empezar a caminar, por ejemplo, empezar a moverse, disminuir los ejercicios sobre todo de impacto o ejercicios de contacto. Ya a nivel del segundo trimestre se habla que es el mejor trimestre, porque la mujer está con mucha más energía, ya no debería estar con tantas náuseas ni tantos síntomas asociados, no está con tanto exceso de peso, por lo tanto no tiene como las complicaciones asociadas al ejercicio y tiene más energía. Y el aumento de los requerimientos no es tan importante, ¿ya? Pero sí la sensación de apetito y la sensación de hambre aumenta en forma importante. Entonces, el ejercicio también me ayudaría a regular un poco esta sensación de apetito. Dentro de los efectos del ejercicio, no solo el embarazo, sino que en general, el ejercicio me ayuda a regular los efectos del hambre a través de ciertas mioquinas que se liberan durante el ejercicio, ¿ya? Entonces, también me ayudaría a que la mujer en este trimestre no exceda tanto el peso. En el tercer trimestre tenemos ahí un tope porque con la guatita, con el aumento obviamente del volumen del útero, la mujer va a tener más reflujo y va a tener una menor capacidad gástrica. Entonces tiene hambre en el fondo, pero no puede comer tanto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como un tope para que no haya tanto exceso de peso. Pero es el segundo trimestre, es el más difícil en cuanto al aumento del peso por lo mismo, porque hay mucho apetito y la mujer sí puede comer más. Entonces sería ideal justamente poder utilizar estas dos cosas, o sea, el aumento del gasto energético por un lado y el aumento de los requerimientos por otro lado, porque eso también podría ser una adecuación justamente para que la mujer pueda aumentar de peso en forma adecuada. Bueno,
serían como los ejercicios más adecuados para realizar durante el embarazo y qué consideraciones se deben tener en cuenta al momento de practicarlos? Bueno, en general se trata de realizar todos los tipos de ejercicios. Ya nosotros cuando hablamos de tipos de ejercicio, hablamos de ejercicios aeróbicos o cardiorrespiratorios, ya que mejoran mi capacidad cardiorrespiratoria. Y ahí el ideal, en el caso de las embarazadas, por ejemplo, es la natación. Ya son los ejercicios de al agua, con bajo impacto, tienen una muy buena respuesta y además no genera una sobrecarga a nivel de las articulaciones. Como yo les decía, como aumentan las hormonas como la relaxina y la progesterona, las mujeres también tienen mayor riesgo de lesionarse. Entonces la natación es uno de los ejercicios más recomendados durante este periodo. Ahora, el problema de la natación obviamente es el acceso. Ya no todo el mundo tiene acceso a una piscina, obviamente. Entonces, en ese caso, nosotros elegimos ejercicios que sean de bajo impacto idealmente, que pueden ser caminatas, por ejemplo. Si es bicicleta, idealmente bicicletas estáticas para disminuir el riesgo un poco de caídas. Pueden hacer ejercicios como elípticas, por ejemplo, o ejercicios de baile. ¿Ya? Por otro lado, además, nosotros recomendamos ejercicios de fuerza, ¿ya? Que justamente me van a ayudar a prevenir estas molestias musculoesqueléticas que yo les comentaba. Y estos ejercicios de fuerza idealmente no los vamos a hacer con un gran peso, sino que todos son unos ejercicios que van a ser moderados, o sea, dependiendo de la capacidad de la mujer en ese momento, ¿ya? Y lo ideal es que sean ejercicios de grandes masas musculares, o sea, ejercicios de extremidades inferiores completas o de extremidades superiores, de tronco sobre todo, y en la parte de la espalda, que es lo que más me va a interesar, ¿ya? Dentro de las consideraciones también que tenemos que tener, idealmente también incluir ejercicios de flexibilidad. Ya la mujer también va a perder mucha movilidad, entonces tratar de agregar además ejercicios de flexibilidad y de movilización, sobre todo a nivel pélvico, ya que eso también va a mejorar justamente y disminuir el riesgo de tener después una cesárea. Y además que siempre se nos olvida es incluir los ejercicios de balance. Ya sobre todo en el tercer trimestre, las mujeres, como cambia el centro de gravedad, van a estar como con una sensación de que van a estar más torpes, ¿ya? Porque no calculan bien su volumen y tienen mucho más riesgo de caídas, ya que eso va a ser incluso peligroso en el caso de algunas mujeres que pueden presentar caída y tener algún traumatismo a nivel del feto ellas mismas. Entonces también hay que incluir siempre ejercicios de balance para ir mejorando un poquito la movilidad de la mujer y mejorar también la capacidad y sus habilidades del día a día, ¿ya? Idealmente, como yo les decía, tenemos que considerarla, disminuir ejercicios que no sean, por ejemplo, de mucho impacto, que sean no de contacto, ya donde pueden producirse traumatismos, o ejercicios que pueden aumentar el riesgo de caída. Ya eso es lo que se trata como un poco de evitar en ese sentido, y ejercicios que sean muy intensos. Ya eso tampoco se trata de hacer en este momento del embarazo. ¿Qué cosas tenemos que decirle a la mujer un poco cuando hace el ejercicio, cuándo parar? Ahí tenemos como ciertas alarmas, ya que la idea es que la mujer también vaya conociéndose, sobre todo si es una persona que no hacía ejercicios previamente o que está empezando a hacer ejercicio durante el embarazo. Por ejemplo, que exista algún sangramiento en el momento de hacer ejercicio o alguna fuga de líquido amniótico que se puede producir. También es muy común que se puedan producir, por ejemplo, mareos o sensación de inestabilidad, cefaleas fuertes, dolores de cabeza que sean muy intensos, por ejemplo, o sensación de que la guaguita no se está moviendo, que el feto no se esté moviendo. Lo normal es que durante el ejercicio justamente aumenten los movimientos fetales, ¿ya? Entonces, que no se mueva o sentir que la guatita se pone dura como una contracción, también podría ser como un signo de alarma. Profe, ¿y cuál es el tiempo recomendado? Bueno, se recomienda lo mismo que en población en general, al menos unos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, ¿ya? Hay algunos estudios que dicen que existe un límite, ya no sobrepasar las 4 horas y media más o menos a la semana de actividad física como tal, porque podrían aumentar un poco los riesgos. Y la intensidad, como yo les comentaba, lo ideal es que sea una intensidad moderada, ¿ya? La intensidad vigorosa o de alta intensidad se trata de no hacer durante este periodo porque podría aumentar mucho la temperatura a nivel del feto, eso podría producir una hipertermia a nivel del feto, esto podría incluso disminuir la frecuencia cardíaca y recordemos que cuando nosotros hacemos ejercicio también tenemos una redistribución un poco de la sangre hacia los músculos.
Entonces, si el ejercicio es de mucha intensidad, esta redistribución de la sangre podría disminuir el flujo de sangre hacia el útero, ¿ya? Entonces también se podría producir algún sufrimiento fetal, ¿ya? Por eso hay que tener ojo con el ejercicio de alta intensidad, pero lo ideal es que sea de moderada intensidad. Ya. Y en el caso de las embarazadas que ya antes ya fueron deportistas, ¿tienen como la misma intensidad o eso varía? Lo que pasa es que la intensidad es individual, ¿ya? Nosotros hablamos de intensidad que es propia de cada uno. Por ejemplo, para mí, caminar rápido puede ser un ejercicio moderado y para otra persona puede ser un ejercicio leve, ¿ya? Entonces, en personas deportistas, efectivamente las vamos a ver que incluso pueden estar trotando en personas que están acostumbradas a hacer running y no tienen ninguna contraindicación para trotar, ¿ya? Porque ellas ya están acostumbradas. O lo mismo pasa con los ejercicios de fuerza, por ejemplo. Vemos de repente mujeres levantando 20 kilos, claro, si uno levanta 20 kilos es un ejercicio muy vigoroso, pero para ellas es un ejercicio moderado, ¿ya? Entonces no habría problema en ese sentido. Profe, había dicho 150 minutos semanales de ejercicio. Sí, 150 minutos. ¿Eso en días más o menos cuánto sería lo recomendable? Lo ideal sería distribuir durante al menos 5 días a la semana unos 30 minutos al día. Perfecto. ¿Ya? Pero se podría hacer 30, 45 minutos al día, por ejemplo, 5 o 6 días a la semana. ¿Ya? Y con eso no me paso las recomendaciones. Ya había mencionado los ejercicios de balance, pero ¿cuáles son ese tipo de ejercicios? Los ejercicios de balance, por ejemplo, piensen un poco en el yoga. El yoga como que es una muy buena mezcla como de ejercicios que sean como de equilibrio y de balance, pero también existen ejercicios monopodales, por ejemplo, que nosotros podemos ir practicando, ya que son pararse en un pie o pararse, por ejemplo, en superficies que sean un poquito más inestables. Y eso me ayuda a mejorar la parte del equilibrio. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con las otras preguntas. Había mencionado los tipos de ejercicios que nos estarían recomendados, que era los ejercicios de mucho impacto. ¿Cómo cuáles podrían ser esos ejercicios? Bueno, por ejemplo, como yo les decía, por ejemplo, una persona que no está acostumbrada a correr, el correr significaría un ejercicio de mucho impacto, ya sobre todo si son largas distancias. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso no sería recomendado. Hay que tener, por ejemplo, ojo con ejercicios que sean entrenamientos funcionales o entrenamientos tipo CrossFit, donde, por ejemplo, ellos saltan mucho, ¿ya? O, por ejemplo, saltar a la cuerda. Eso también sería un ejercicio de harto impacto, de nuevo, si es que una persona no está acostumbrada a hacer ese tipo de ejercicio, ¿ya? Los ejercicios de contacto como tal son todos los ejercicios en que yo le pego, ¿ya? O sea, por una parte, por ejemplo, está todos los ejercicios con balón, básquetbol, fútbol, handball, todos esos son ejercicios, o sea, son deportes que son un poquito competitivos, entonces yo puedo pegarle al contrincante, o puedo chocar con el contrincante. Por supuesto que están los ejercicios de combate como tal, donde se golpean, ¿ya? Es parte del deporte como tal. Y ejercicios, como yo les decía, que tienen alto riesgo de caída, ¿ya? Por eso la bicicleta llega a ser un poco como límite, ¿ya? Porque una persona inexperta también, porque no se maneja bien en la bicicleta, se sube con 9 kilos de más, que es parte del embarazo, claro, efectivamente va a tener más inestabilidad y tiene más riesgo de caída, ¿ya? O ejercicios, por ejemplo, como gimnasia o que tengan algún salto, claro, eso no estaría indicado en este caso. Perfecto. Entonces, algunos de los signos que había mencionado era si es que podía haber desangramiento, alguna fuga de líquido amniótico, mareo, sensación de inestabilidad. Ya, si una madre ve esto, ¿qué es lo que primero debe hacer en caso de visualizar esos signos? Bueno, esto va a depender, dependiendo si ocurren durante el embarazo, o sea, durante el ejercicio, perdón, o en cualquier momento del embarazo. Lo recomendable en caso de estos signos de alarma que yo les había comentado es obviamente frenar el ejercicio, ver cómo van evolucionando. Si yo sigo con el sangramiento, sigo con una fuga de líquido amniótico, lo ideal es ir a la urgencia, ¿ya? Para ver efectivamente qué es lo que pasa. En el caso, por ejemplo, que haya una disminución de los movimientos fetales o que hayan mareos o sensación como de desmayo, lo ideal es comer algo dulce, por ejemplo, para ver si efectivamente con eso disminuye esta sensación, porque muchas veces se producen algunas bajas de azúcar. Y
con los alimentos dulces también empiezan a aumentar nuevamente los movimientos fetales. Entonces, estar alerta a que vuelvan estos movimientos fetales y que se vaya, que el feto se mueva durante las distintas horas. Y en caso de dolor, claro, va a depender si es que persisten con dolor o este dolor cesó, ¿ya? También es importante mencionar que lo ideal es que todas las mujeres que vayan a empezar, que piensen hacer ejercicio durante el embarazo, tengan el pase de su ginecólogo, de su médico tratante, ¿ya? Porque también hay algunas condiciones que van a estar contraindicadas para hacer ejercicio, ¿ya? No son unas pocas, pero de todas formas hay que tenerlas presentes. Por ejemplo, en el caso de una mujer que tenga un riesgo de parto prematuro o que tenga riesgo de aborto en el momento por ejemplo, con un sangramiento activo, también tenemos que tener precaución. Entonces, en ese caso, ella probablemente no vaya a poder hacer ejercicio hasta que pase esta amenaza. Una mujer que ya tuvo una ruptura de membranas, por ejemplo, o una mujer que tenga un feto con una restricción de crecimiento intrauterino, también no está indicado el ejercicio. Que tenga un cuello corto, una incontinencia cervical, también tenemos que tener ojos, sobre todo en las semanas de embarazo que ella presente, o que tenga, por ejemplo, alguna patología de base que esté muy descompensada. Diabetes, hipertensión, alguna enfermedad de tiroides, por ejemplo, o que tenga ya una enfermedad cardiovascular o pulmonar que ya sean graves, evidentemente tampoco va a poder hacer ejercicio. Entonces, también en ese sentido, lo ideal es que siempre tenga o el pase del ginecólogo de que efectivamente puede hacer ejercicio, ¿ya? Y también hay que tener ojos también con los embarazos múltiples, ¿ya? Embarazos gemelares o trillizos, que ellos también pueden tener más riesgo de un parto prematuro. Entonces también hay que ver en qué momento pueden hacer ejercicio y en qué momento tienen que cesar de hacer ejercicio. Okay. Bueno, vamos a llegar hasta acá para irnos a una pausa comercial, así que por favor quédense porque está muy interesante este tema, así que nos vemos a la vuelta. Gracias. Volvemos de la pausa y recordar que Frecuencia Nutricional es patrocinado por Gracias a la Leche del Consorcio Lechero. Aportamos y difundimos Ciencia Láctea. Si quieres conocer más sobre Ciencia Láctea, sigue las redes sociales de Gracias a la Leche en Instagram y Facebook. @Gracias a la Leche. Así es, y estamos de vuelta, hemos estado conversando sobre este tema de ejercicio durante el embarazo, estamos viendo cuáles son los ejercicios recomendados para las madres en esta etapa tan bonita, en donde también hay que tener mucho cuidado también con el exceso de peso que se ha visto mucho en las mamitas embarazadas. Y bueno, decir que el ejercicio tiene muchos beneficios, tanto para la madre como para el bebé. Muchas embarazadas tienen un exceso de peso antes de quedar embarazada o tienen una ganancia de peso muy excesiva. Por lo tanto, el ejercicio en este caso es muy beneficioso para evitar esta situación, y también tiene otros muchos beneficios como disminuir el riesgo cardiovascular, mejorar el perfil metabólico, mejorar la dinámica respiratoria, cardíaca, y también la salud fetal, que mejora la frecuencia cardíaca, el peso de nacimiento, entre muchos otros beneficios. Y bueno, estábamos hablando también los ejercicios más adecuados en esta etapa, que son ejercicios de bajo impacto, que ojalá fuese, por ejemplo, natación, baile, ejercicios que involucren la contracción de los grandes músculos, como por ejemplo la espalda, los muslos. Así que vamos a seguir hablando de este tema y vamos a hablar de cuál es la importancia del ejercicio en el postparto. Bueno, para seguir un poquito hablando del tema, claro, nos enfocamos harto en lo que es el ejercicio durante el embarazo como tal, que va a ser fundamental, como yo les decía, para la madre y también para el feto, pero en el posparto también va a ser muy importante el ejercicio, sobre todo para la recuperación un poco de todos estos cambios que se produjeron durante el embarazo. Por una parte, obviamente está este exceso de peso que se produce como algo normal durante el embarazo, también me puede ayudar a bajar el exceso de peso que no sea parte del embarazo, que fue parte un poco porque comimos un poquito de más, pero sobre todo me ayuda a volver a tonificar todo lo que es la musculatura, sobre todo la musculatura abdominal, ¿ya? Sabemos que las mujeres después del parto, muchas tienen
una separación a nivel de la diástasis abdominal, pueden producir hernias incluso a nivel de la línea media, de la línea alba y hernias umbilicales. Entonces el ejercicio también me va a ayudar a fortalecer justamente nuevamente este core, esta pared abdominal, para poder contener y proteger también la musculatura. Me va a disminuir también las molestias musculoesqueléticas. Muchas mujeres, claro, creen que con el embarazo se pasó el lumbago, se pasó la pubalgia, pero lamentablemente no es así, sino que eso pueden seguir estas molestias musculoesqueléticas durante el posparto, entonces también me van a ayudar justamente a disminuir esas molestias. Y muy importante para la salud mental de la mujer, porque disminuye en forma importante lo que es la depresión posparto. El posparto, el periodo del puerperio es un periodo que es bastante difícil para la mujer, porque son muchos cambios que ahora además no solamente son cambios en su cuerpo y en su bienestar en general, sino que además depende, o sea, tiene una persona que depende de ella. Entonces la exigencia para la mujer es importante, para los padres obviamente. Es una mujer que va a dormir muy poquito, va a tener varios despertares, va a tener mucha ansiedad muchas veces porque no va a saber por qué está llorando su hijo. Entonces tiene muchos factores de riesgo de algún trastorno de la salud mental. Y el ejercicio justamente va a disminuir esto, va a mejorar el ánimo de la mujer y va a disminuir el riesgo de esta depresión posparto. Se habla incluso que existe un periodo que es normal en que la mujer tenga alteraciones del ánimo, que se producen en las primeras 6 semanas posparto. Pero cuando ya pasan estas 6 semanas posparto, ya estamos hablando entonces de una depresión posparto que hay que verse y hay que estar atento un poquito porque es mucho más común de lo que muchas personas creen. Además es importante el ejercicio. Siempre hablamos también como de todo lo que es la salud del piso pélvico, ¿ya? La recuperación de este piso pélvico después del parto, pero claro, hay muchas mujeres que después de la cesárea dicen, claro, yo no tuve parto, no tengo problemas a nivel del piso pélvico, pero lamentablemente la lesión del piso pélvico y el riesgo de tener una incontinencia urinaria, incontinencia incluso fecales en algunos casos, no solamente es por el parto por vía vaginal, sino que además se puede producir por este aumento de peso, ya por este aumento de la presión intraabdominal y aumento de la presión a nivel del piso pélvico. Entonces, la recuperación del piso pélvico tiene que ser para todos, tanto para las mujeres que tuvieron parto natural como las mujeres que tuvieron cesárea. Y eso muchas veces se nos olvida porque, claro, una mujer tuvo cesárea y listo, estamos, ya, pero no es así, ya sobre todo después en embarazos múltiples o que que hayan tenido varios partos, aunque sea por cesárea, tenemos que tener precaución en ese sentido. Y principalmente también le da a la mujer un espacio también para ella, ya para su salud, para preocuparse de ella misma, ya que está 24/7 horas preocupada de su recién nacido, obviamente, pero también el ejercicio también va a permitir como un periodo de distensión de la mujer de poder enfocarse en otra cosa y poder enfocarse en ella, en su salud. Claro, sí, muchas veces he escuchado esta frase de que ahora la mujer pasó a un segundo plano y es 100% dedicada a su bebé. Entonces, claro, puede ser que en esta situación ahora las mujeres se dejen a un lado su salud, su bienestar, y es muy importante mantener esto posterior al parto, porque al final la salud del bebé también va a estar influido por el estado de la madre, también por el mismo estrés que también genera, por ejemplo, estos problemas de lactancia materna que se ha visto. Entonces hay que tomarlos muy en cuenta. Se me ocurrió una pregunta de que dependiendo del tipo de parto, puede haber diferentes tipos de ejercicio, ¿no? ¿En el posparto? Sí. Sí, en general en el parto normal, el parto natural, se puede esperar un periodo más o menos de 6 semanas como para empezar a hacer un ejercicio un poquito más fuerte, pero ejercicios, por ejemplo, de piso pélvico, que son como los ejercicios de Kegel, por ejemplo, se pueden hacer incluso inmediatamente después del parto, ¿ya? Mientras no haya obviamente dolor o que no haya una sutura o un sangramiento importante. Ah, ya, perfecto. Pero los ejercicios, pero en la cesárea tenemos que esperar un periodo al menos de 2 meses, ¿ya? Y eso justamente por la incisión que se hace y por la apertura a nivel del útero y de la pared abdominal, ¿ya? La recuperación de la pared abdominal es mucho más lenta en la cesárea, ¿ya? Porque finalmente en el parto solamente se produce una distensión a nivel de los rectos, pero a nivel de la cesárea ya hay una incisión como tal. Entonces, la recuperación es mucho más lenta en la cesárea.
Bueno, se me había olvidado comentarles, pero además el ejercicio disminuye el riesgo de tener cesárea, entonces el ejercicio justamente durante todo este periodo también va a ser como beneficioso para la mujer. Pero efectivamente lo ideal es que durante el posparto, sobre todo el posparto inmediato, no se hagan ejercicios, por ejemplo, de estos tipos abdominales tipo crunch, ya donde aumenta mucho la presión intraabdominal, como yo les decía, porque hay que proteger mucho lo que es el piso pélvico. Ya, ¿y como ¿Ya? qué ejercicio Y podría...? el ejercicio, Mm, disculpa, el ejercicio de impacto generalmente se podría empezar a hacer después de la cesárea, por ejemplo, si es que no hay ninguna incontinencia o alguna alteración a nivel importante del piso pélvico, mientras que en el posparto, a través de parto natural, generalmente es un poquito más lento hasta que hagamos una recuperación completa del piso pélvico. Ah, perfecto. Y en casa, qué movimientos podría hacer la mujer como para mantenerse activa físicamente? En el caso, por ejemplo, tú dices, previo al periodo, como donde podemos empezar a hacer el ejercicio, ahí lo importante es la actividad física. ¿Ya? O sea, más que el ejercicio como tal, es la actividad física, que la mujer en el fondo logre movilizarse, logre caminar. También le va a ayudar en su salud mental, lograr salir, por ejemplo, con su bebé en el coche, salir a caminar lento para poder despejarse un poco, para salir también como del ambiente de la casa. Y ejercicios que sean un poco más leves, ¿ya? Y de a poco ir incorporándose a ejercicios que sean un poquito más moderados de intensidad, ¿ya? Sobre todo los ejercicios de musculación, porque hormonalmente, recordar que nuestras hormonas están todas disparadas para que nosotros podamos acumular leche. ¿Ya? Entonces todo lo que son nuestras hormonas más anabólicas para formar músculo están bien deprimidas. ¿Ya? Entonces todas mis hormonas están asociadas para que yo pueda juntar grasita, y esa grasita me va a ayudar justamente a la producción de leche. ¿Ya? Entonces los ejercicios sobre todo de fuerza, de musculación, también van a ser un poquito más lentos de poder recuperarse. Perfecto. Yo creo que es súper importante como mencionar que también la mujer puede darse el espacio de hacer ejercicio después que nace el bebé, aparte de que igual la mujer se limita por el dolor que puede sentir, por las molestias que pueden quedar, y como aparte somos una población de sedentarios, creo que igual es importante saber, aparte de lo que ya mencionó, cómo puede empezar como a iniciar estos ejercicios. Bueno, justamente en las mujeres que son sedentarias, yo le pondría más énfasis a que estas mujeres empezaran a hacer una rutina de ejercicio durante su embarazo, ¿ya? Porque les va a ayudar mucho. O sea, sabemos que una persona que ya tiene un comportamiento sedentario como tal, probablemente tenga una menor masa muscular, tenga una menor fuerza, por lo tanto tiene más riesgo de tener otros tipos de lesiones. Entonces lo ideal sería, por un lado, motivarlas a empezar a hacer un ejercicio como tal, como yo les decía, que ojalá sea tanto aeróbico como ejercicio de fuerza, como flexibilidad, como de equilibrio. Y la verdad es que como estamos como en un periodo un poquito más delicado, más vulnerable, yo lo recomendaría que sea un ejercicio guiado, ¿ya? Actualmente, gracias a la pandemia también, existen distintas variedades de ejercicio que también se pueden hacer, por ejemplo, ejercicios online, con clases online, o clases personalizadas que también puede ser online, ¿ya? O sea, incluso personas que, claro, dicen, en mi ciudad no hay, pero se puede hacer online, ¿ya? Yo, de hecho, hice ejercicios postparto con una kinesióloga que vivía en Concepción, ¿ya? Entonces, ya se puede en ese sentido poder hacerlo, idealmente si es que voy a partir, hacerlo en forma individualizada, pero también existen otras clases grupales. Lo ideal es lejos hacerlo, ojalá presencial y en un grupo, ¿ya? Porque ese grupo también me ayuda también en la contención y en poder salir un poco. Incluso existen modalidades de ejercicios que son para posparto, que son con el bebé. ¿Ya? Entonces, para ayudar justamente a la mujer a poder insertarse y poder continuar un poco con su día a día y poder incorporar el ejercicio dentro como de su rutina normal, ¿ya? Pero idealmente yo le aconsejaría sobre todo a las mujeres que nunca han hecho ejercicio, que ojalá lo hagan monitorizadas al principio, ¿ya? Para ver cuáles ejercicios sí, cuáles ejercicios no. Sobre todo hay que tener precaución, por ejemplo, con los ejercicios de fuerza, con las maniobras de Valsalva, ya que muchas veces cuando no sabemos hacerlo, tendemos a aguantar la respiración y eso aumenta la presión intraabdominal.
Y ahí hay que tener ojo. Entonces, también tenemos que saber hacer el ejercicio, cómo respirar en el ejercicio, cuál es la ejecución, obviamente para no lesionarnos. Sabemos que estamos más propensas a lesionarnos en ese sentido, entonces lesionarnos durante el embarazo haciendo ejercicio no es el ideal. Y entonces, idealmente, claro, que sea con alguien guiado y que con alguien que sepa. Ya. Y la relación que puede desarrollar la mamá con el bebé haciendo estos ejercicios postparto, ¿cómo puede ir evolucionando? ¿Qué beneficios puede tener? Bueno, por una parte, to- lo- la actividad física y la cantidad de ejercicio y el movimiento que tengan los niños se sabe que tiene un componente genético importante, ¿ya? Y un componente ambiental. Obviamente, si no tengo las condiciones, me quedo un poco corta. Pero el niño copia modelos, ¿ya? Y ahí la madre tiene un rol más importante incluso que el padre, porque el niño va a copiar los hábitos, sobre todo de la madre. ¿Ya? Entonces, si tenemos una madre que es activa, que hace ejercicio, que se mueve generalmente, que tiene poco comportamiento sedentario, vamos a tener un niño que va a seguir este mismo modelo y este niño entonces va a ser un niño más activo, por lo tanto va a disminuir el riesgo de tener otras enfermedades cardiometabólicas asociadas y sobre todo el exceso de peso que ahora es súper frecuente. Entonces se puede decir que como que la mujer empieza a realizar ejercicios desde el embarazo o postparto, igual puede ser como una forma de que la obesidad y el sedentarismo vaya disminuyendo desde que el niño nace. Es un Exacto, método. ¿ya? Exactamente, como les decía, incluso se producen cambios a nivel del ADN, ¿ya? Que es lo que se llama la epigenética. Entonces sabemos que el ejercicio va a ser beneficioso. E incluso hay algunos estudios que todavía no están 100% demostrados, pero algunos estudios incluso inducen que el peso y la cantidad de ejercicio del padre previo a la concepción también podría influir justamente a la condición de este bebé. ¿Ya? Así que también es importante para el padre, antes de que queden embarazadas las mujeres, que también sean personas activas y que ojalá cuiden su peso. Claro que increíble cómo se puede ir moldeando todo este tema del ejercicio, de la salud, desde antes de la concepción de un niño. Entonces, claro, pasa lo mismo también con la alimentación, que ojalá antes de la preconcepción la madre tuviera una buena alimentación, con buenos hábitos, porque eso también promueve una mejor salud en los niños, finalmente. Y bueno, Exacto. también es muy importante el acompañamiento y la motivación, porque muchas veces falta eso en nuestra vida, la motivación para realizar ejercicio. Así que Sí. las nutricionistas también, los médicos, las matronas, ojalá tuvieran como un enfoque también en este sentido de motivar el ejercicio, ya que, como habíamos dicho, tiene tantos beneficios para la madre como para el hijo. Yo creo que el ideal sería justamente como tú comentas, que al menos sabemos que tenemos una población que es muy sedentaria, pero que al menos que varios profesionales que lo estén viendo lo mencionen, ¿ya? Por lo menos Claro. así el paciente le queda dando vuelta que te parece que igual era importante porque el médico me lo dijo, la nutri me lo dijo, el kine me lo dijo, entonces ya hay varios profesionales que están hablando un poco del tema, ¿ya? Entonces, de a poquitito como empezar a educar justamente con todos los beneficios, o sea, como yo les explicaba, sabiendo todo esto, en realidad como que uno dice como, chuta, tengo que hacerlo porque es para mi salud, para la salud de mi hijo también, entonces, pero cuesta un poquito hacer ese cambio. Sí, y aparte igual es importante promover porque las mamás de repente suelen llegar con el niño cuando ya tiene obesidad, cuando ya está el problema desarrollado y también porque no saben. Exacto, ¿ya? Y muchas veces, claro, es un poco echándole la culpa un poco al niño, que el niño come mucho, pero finalmente el niño come lo que le dan. Es que sigue los Entonces hay que patrones. tener ojo también con eso. Exacto. Claro. ¿Y hay alguna contraindicación, por ejemplo, de usar algún suplemento deportivo o algo así? Si quiere, por ejemplo, una mamá hacer más deporte y tener algún cambio, algún objetivo.
En general, los suplementos deportivos no estarían indicados durante el embarazo o la lactancia, ¿ya? Porque no están Ya. estudiados principalmente. Se prefiere justamente que las modificaciones sean a través de la alimentación, ¿ya? Por ejemplo, la cantidad de proteínas, la cantidad, por ejemplo, de fierro que también se consuma. Eso podemos suplementarlo obviamente de la parte de fierro, la vitamina D, eso no hay ningún problema, pero como suplemento como tal, la verdad es que no está estudiando embarazo ni lactancia, entonces se prefiere diferir un poquito, Ok. ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, ojo con la cafeína, que también sí está contraindicada en ciertas dosis. Entonces, también ahí habría que tener cuidado con mamás deportistas de antes, que estén consumiendo este tipo de suplementos. Así es. Bueno, y eso ha sido la conversación del día de hoy, muy interesante, hablando sobre el tema del ejercicio. Tiene beneficios para todo el mundo, pero en especial para la mamá, para disminuir los dolores, para mejorar el estado de ánimo, y tanto durante el embarazo como en el posparto. Así que ojalá que todas las mamitas, si es que lo están escuchando, se motiven también, ya que esto es todo en pro de su salud y su bienestar. Así que le queremos agradecer, profesora, el día de hoy por habernos acompañado, por habernos entregado toda esta información, toda su expertise. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y yo también me gustaría darle las gracias, aparte sabemos que está bastante ocupada y nos dio este espacio. Y también quedarme con que las mamás que nos estén escuchando se queden con que es súper importante hacer ejercicio en el embarazo como para después contribuir también a la salud del niño postparto. Y también como un cuidado para ellas. Sí. Exactamente. ¿Y Bueno, quiere muchas mandar? gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Quiere mandar algún saludo? Bueno, saludos a mis colegas del departamento, saludos también a mis colegas en el Centro de Alto Rendimiento. Nosotros trabajamos con deportistas, así que también vemos harto como este tema. Y a las mamás, a las futuras mamás también, para que se motiven, para que efectivamente logren entender la importancia del ejercicio, que no es solamente, siempre enfocamos el ejercicio como en la parte del peso, solo peso, ¿ya? Pero el Claro. ejercicio va mucho más allá de eso y tiene que ver un poco con la salud personal, ¿ya? Entonces el ejercicio también es bienestar. Exactamente, así lo ha dicho. Ya que el peso también ha generado harto debate en este sentido, pero siempre hay que mirar esto, claro, no con un sentido de peso, sino que con un bienestar, tanto físico como psicológico, así que ya sabemos que hay que hacer ejercicio y tener buenos hábitos. Así que bueno, muchas gracias. Jessica, ¿quieres decir algún saludo? No, creo que por lo que ya dije, creo que ya está bien. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces, en la próxima semana se nos viene un nuevo programa, así que estén muy atentos también a nuestras redes sociales, porque ahí vamos avisando cada semana cuáles son los temas que van a venir. Vamos a hacer también quizzes, preguntas, y todo, cualquier comentario, sugerencia va a ser muy bienvenida. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. Chao. Chao.